Hola, ¿cómo están ustedes hoy? Me alegra mucho de que estemos juntos de nuevo en una clase de historia y geografía. Y comenzamos hoy día la unidad 2. Y aquí los objetivos de aprendizaje son describir la civilización maya, considerando la ubicación temporal y geográfica, organización política, la sociedad y la economía. O sea, ¿qué es lo que vamos a estudiar en esta unidad? ¡Chan, chan! Los mayas. Para comenzar, porque después seguiremos con los aztecas. Y estudiamos estas civilizaciones porque son muy importantes para el desarrollo de la humanidad. Los mayas fueron una gran civilización de acá, de América. Ellos tuvieron grandes avances en matemáticas, en astronomía, en arquitectura y en muchos otros ámbitos más que veremos a continuación. Pero para empezar tenemos que ubicarnos temporalmente, esto es, en el tiempo. Aquí tenemos una línea que marca los siglos antes de Cristo y después de Cristo. Ustedes saben que los años en nuestra civilización occidental los contamos desde que nació Jesucristo. Ese es el año 0. O sea, si ahora estamos en el 2020, han pasado 2020 años desde que Jesús nació. Es importante porque en la historia suceden muchas cosas después que nació Cristo y antes que nació Cristo, porque antes también hay historia y hay miles de años donde sucedieron muchas cosas antes de que naciera Cristo. Entonces se cuentan, en esta línea aparecen los años, se cuentan de 100 en 100. Y eso es un siglo. 100 años son un siglo. O sea, si tenemos 300 años, son, muy bien, 3 siglos. Se cuentan desde el 0, el año 1 en adelante, 1, 2, 3, así, y hacia atrás también. Pero eso se llaman antes de Cristo y se pone la sigla AC. Si es después de Cristo, se pone DC. ¿Ya? Esto es importante para ubicarnos en el tiempo en el que sucedieron, o en el que vivieron, mejor dicho, esta civilización. Se fue volando. En la página 68 de tu libro hay otra línea de tiempo, que es esta. Y aquí nos cuentan que hay un periodo clásico de los mayas y un periodo postclásico. Y aquí la línea está todo después de Cristo y cuentan desde el 300, ¿ya? Porque ese periodo fue como un periodo importante, ¿ya? Y aparece en el libro desde ahí. Ahora, yo les puse acá el periodo preclásico porque los mayas vivieron mucho antes. Entonces no quiero que se queden con la idea que sale en el libro de que los mayas vivieron desde el 300 en adelante. No. Y ahora veremos acá que hay 3 periodos. Y el pajarito, me está llegando un aletazo acá del pajarito. Acá tenemos 3 periodos. En su libro aparece el clásico y el postclásico, pero acá agregamos el periodo preclásico, ¿ya? Y ahí vemos que es desde el 2000 antes de Cristo hasta el 250 después de Cristo. Y tenemos el periodo clásico, que es del 300 al 900 después de Cristo, y el postclásico, que es del 900 al 1521 después de Cristo. Ahí coincide, ¿cierto?, con la llegada de los españoles y con la finalización de esta gran cultura. Ya nos ubicamos temporalmente, entonces ahora la ubicación geográfica. Esto ustedes ya lo conocen porque estudiaron bastante América. Aquí tenemos una imagen de las zonas climáticas de América. Ahí donde está ese circulito rojo es donde se desarrolló la cultura de los mayas y queda, si ustedes se fijan, en la zona cálida. Esta información está en la página 67 de tu libro. Es importante la parte climática porque eso determina el paisaje y determina la cultura. Acordémonos que en la zona cálida había altas temperaturas, mucha humedad,
lluvias abundantes y eso provoca que haya mucha vegetación. Y la vegetación aquí es muy importante, incluso para la desaparición de esta cultura y para haberla encontrado después. Se despliegan las cortinas y tenemos a continuación, ¡chan, chan!, otro mapita que nos acerca un poco más para ubicarnos en el continente americano, donde se sitúa el Imperio Maya. Nosotros en Chile estamos acá. Y si ustedes se fijan, ¿en qué parte está? En Centroamérica. Aquí está el Golfo de México y aquí esta parte es México. Y vamos a ver que son varios países. Y llegó el pingüinito. Y de acá tenemos otro acercamiento más. Todo lo que está con colores marca ciudades mexicanas. Acá está Guatemala, Belice y acá está la península de Yucatán. La muestra la flecha. Recordemos que una península, ¿cierto? Es como un salido, digamos, de continente que está rodeado de mares, ¿ya? Es como si fuera una isla, pero unida por una parte al continente y rodeada de mar. Recordemos que en Grecia también vimos una península, porque Grecia está en la península de los Balcanes, y cuando vimos Roma, acuérdense que estaba en la península itálica, así que ustedes ya saben lo que es una península. Y aquí es donde se desarrolló la cultura maya. Entonces avanzamos otro poco más, y aquí tenemos que los mayas habitaron el área de Mesoamérica, que es ese sector que les estaba mostrando recién en el mapa, ¿ya? Donde está ahora el sur de México, Guatemala, Belice, parte de Honduras y El Salvador. Y tenían distintas zonas geográficas. Todo esto está en la página 68 de tu libro. En las tierras altas, con un clima templado, frío, con bosques, ríos y lagos. En la zona de la selva, con un clima tropical, con mucha vegetación selvática, con múltiples ríos, mucha agua dulce. Y en las tierras bajas, con un clima un poco más seco, con matorrales, y las fuentes de agua eran las lagunas y los cenotes. Los cenotes son unos pozos de agua subterráneas que se usaban para la agricultura y también para ceremonias religiosas. Continuamos avanzando y aquí les quiero mostrar justamente unas ruinas mayas y ahí vemos en toda esta parte la abundante vegetación que hay. Casi se come la vegetación a los edificios, fíjense ustedes. Mucha vegetación, rodeado de grandes árboles. ¿Ven ustedes? Ya, ahora tenemos acá en la página 69 de tu libro aparece un mapa físico de la península de Yucatán donde muestra estos tipos de paisajes que vimos recién. Los bosques en Guatemala y muestra la flechita, la selva en Campeche, en México, y un cenote que aquí se muestra estos pozos que estaban en las cavernas que pueden tener o no techo en Chichén Itzá, que es una de las principales ciudades maya. ¡Pum! Se cae. Y entonces ahora vas a realizar las actividades 1, 2 y 3 que están en la página 69 de tu libro. Como siempre vas a detener el video y vas a hacer la actividad. Así que detén el video ahora. Muy bien. Entonces ahora continuamos. Y tenemos que, vamos a ver ahora un video que es muy interesante porque les va a mostrar algo de las construcciones que vieron recién y también unos descubrimientos que están en proceso. Digamos que es como noticia en desarrollo, lo último que ha salido. Así es que pongan atención. Creer que las culturas antiguas no tenían tecnología, que no conocían el metal ni las ruedas, ni las bestias de carga, que usaban herramientas básicas para la vida diaria y para hacer sus construcciones. Pero
Irónicamente, no se sabe exactamente cómo construyeron muchos de sus monumentos, edificios y pirámides con un sorprendente grado de perfección arquitectónica. Cómo lograron tanto conocimiento y por qué desaparecieron. Todo eso sigue siendo hasta ahora un gran misterio. Los mayas estaban mucho más avanzados de lo que alguna vez se pensó. Las pistas y la evidencia respaldan la idea de que los mayas poseían un conocimiento superior en matemáticas y astronomía. La aguda observación del cielo nocturno y su relación con su calendario y monumentos tenía un significado importante en su forma de vida. Entre 7 y 11 millones de personas vivían dentro de su reino expansivo, aunque con los nuevos descubrimientos se cree que pudo haber sido hasta el doble de esa cantidad de habitantes. Las ruinas no solamente eran centros ceremoniales, sino verdaderas ciudades comunicadas entre sí, algunas muy grandes y densamente pobladas, que alcanzaban hasta 40.000 habitantes regidos por su gobernador supremo. Estas impresionantes ciudades fueron abandonadas en los siglos IX y X. Las causas siguen siendo un misterio. La cultura de los mayas antiguos, constructores de las grandes ciudades, desapareció. Hoy en día se está utilizando una nueva tecnología para descubrir los misterios de la civilización maya. Usando equipos y técnicas avanzadas de detección de luz, los científicos prácticamente han quitado la densa selva para revelar una ciudad en expansión con más de 60.000 estructuras. Solo en 2018 se encontraron decenas de miles de estructuras y docenas de kilómetros de carreteras, canales y calzadas que conectaron a esta sociedad masiva. Se estima que aún hay unos 2.7 millones de estructuras por encontrar, en una extensión de más de 100.000 kilómetros cuadrados. La cultura o civilización maya se desarrolló por uno de los más destacados pueblos mesoamericanos prehispánicos, cuyos inicios se rastrean desde el 2000 a.C. al 250 después de Cristo. Qué interesante, ¿se fijan todo lo que queda por descubrir? Miles, hasta millones de estructuras que todavía no se conocen, que no se saben, que no se han desenterrado. Bueno, entonces para seguir avanzando, vamos a ver ahora la organización política de los mayas. Ellos se organizaban en ciudades-estado y ustedes también las conocen porque en Grecia era igual. O sea, son ciudades que son independientes y que tienen un gobierno particular cada una, o sea, su propio gobernante. Aquí tenemos un ejemplo de una ciudad, un dibujo de una ciudad. Ahí lo vemos, que tiene mucha actividad, pasan muchas cosas. Y vamos a ver ahora una imagen de Chichén Itzá. Chichén Itzá es una de las ciudades más importantes. Y aquí tenemos que tenían un templo piramidal, una cancha de juego de pelota, que después más adelante vamos a ver de qué se trataba, un cenote, que era ese pozo que estábamos comentando delante, el mercado, Palacio de los Guerreros, y hacia atrás se ve las chozas y se ve el campo, o sea, porque ellos tenían una parte rural y una parte urbana. Aquí tenemos la parte urbana, porque es lo mismo que ciudad, ¿ya? Que ahí eso se conocía como centro ceremonial. Ahí vivía el rey, los sacerdotes, los artesanos, los comerciantes. Se realizaba el comercio y distintas ceremonias religiosas. Y ahí hay una imagen de la ciudad. Y también tenemos la zona rural o el campo. ¿Se acuerdan que ustedes aprendieron lo que era urbano y rural? Aquí se aplica. Esta estaba alrededor del centro ceremonial. Ahí vivían los campesinos, vivían en chozas, vivían los esclavos y ahí también hacían actividades agrícolas, recolección de plantas y la caza de animales. Y ahí tenemos una imagen de unas chozas. Bien, continuamos entonces y como decíamos delante, las ciudades-estado estaban gobernadas por un rey que se llamaba Ahahu. Ahahu. Cuesta nombrarlo. Y ahí hay una imagen. El Ahahu tenía varias funciones porque él era muy importante y tenía mucho poder.
Él dictaba las leyes, administraba la justicia, organizaba el comercio, dirigía a los sacerdotes y su puesto era vitalicio. O sea, él era rey siempre, hasta que se moría. Vitalicio quiere decir de por vida. Era considerado un ser divino, como hijo de un dios. Lo heredaban sus hijos generalmente. Y él era asesorado también por un consejo, donde generalmente estaban los sacerdotes y los guerreros principales. Esa es como la principal estructura política de ellos. ¿Y este berrito qué nos quiere decir? Nos quiere decir que van a ir a la página 11 a realizar la actividad 1, que es hacer un mapa conceptual con lo que acabamos de ver. Así es que detén el video, aprovecha que tienes fresquito lo que estudiamos recién y realiza inmediatamente la tarea en la página 11. Para el video, muy fácil, ¿cierto? Ya, continuamos entonces ahora. El perrito mueve su colita. Ya, y aquí, ¿qué viene? Viene la sociedad, ¿ya? Que era jerárquica, piramidal, o sea, tenía la misma forma de las construcciones que tenían. ¿Y eso qué significa? Lo veremos al tiro. En la página 72 de tu libro está esta imagen. La voy a poner acá abajo, aquí entre medio de estos esclavos, para conversar sobre esto. Piramidal tiene forma de pirámide, porque arriba, en la parte de arriba, están las personas que tenían más poder y que son menos. Y en la parte de abajo están las personas que tenían menos poder, como el pueblo y los campesinos y los esclavos, y que eran mayor cantidad. Los que detentaban el poder era el rey y su familia. Vivían en un palacio rodeados de sirvientes, con esclavos, músicos y bufones que lo entretenían. Y también en el escalón 2 está el grupo privilegiado o la nobleza. Ellos también habitaban en el espacio urbano y no pagaban tributos, o sea, impuestos. No tenían la obligación de entregar dinero, ni productos, ni trabajo al Estado, ¿ya? Ocupaban los altos cargos políticos y militares. En el tercer escalón están los sacerdotes, que habitaban el espacio urbano también. Tampoco pagaban tributos. Eran los encargados del horóscopo, el calendario, los libros sagrados y los sacrificios. Después viene el pueblo y los campesinos, que habitaban el espacio rural. Igual cuando veíamos delante las imágenes donde se veían las chozas, fuera de la ciudad, allá vivían. Y ellos trabajaban en el campo, construían los templos, los palacios, el comercio, la artesanía, y ellos sí pagaban impuestos. O sea, eran los que trabajan, viven más pobres y más encima pagan impuestos. Y los esclavos, que eran los prisioneros de guerra. Ellos realizaban los trabajos forzados y además eran sacrificados a los dioses. Así es. Veamos entonces qué toca hacer, qué toca aprender ahora. Las actividades económicas. Bien, tenemos entonces que, acuérdense que ellos había muchos bosques y mucha vegetación. Entonces, para sembrar tenían que despejar. Y eso lo hacían talando los árboles, los cortaban. También había algo que se llama el roce, que es la quema de las superficies. También la cosecha, la siembra. Y la cosecha, que finalmente es cuando se obtiene el producto, ¿ya? Si bien es cierto, ustedes ven aquí que talan los árboles y que queman, ellos tenían una relación con la naturaleza bastante armoniosa y tenían un sentido ecológico muy desarrollado. O sea, ellos iban cambiando de lugar, no dejaban que un lugar quedara depredado, sino que lo dejaban descansar para que se recuperara y volviera a nacer la vegetación natural en ese lugar, que no era tan difícil porque con las lluvias la vegetación ahí, como vieron, es muy abundante. La otra actividad económica que ellos tenían es el comercio. Y aquí tenemos las semillas de cacao. ¡Qué rico! De ahí se hace el chocolate. A mí me encanta. Y era tan importante el cacao
que era su moneda. O sea, los que tenían semillas de cacao podían ir y con eso comprar otros productos, como pescado seco, como sal, miel o piedras preciosas, entre otros productos más. Entonces ahora vas a hacer las actividades de la página 72. Vas a hacer la actividad 1 de la página 72 y la actividad 2 de la página 73. Son solamente una pregunta en cada página que vas a contestar. Así que vas a detener el video ahora para ir a hacer la actividad. Ya, partiste. ¿Listo? Quedó todo muy bien, con linda letra, mayúsculas, bien contestado, me parece. Entonces, ahí la ovejita sigue tocando el tambor, taran, tan, tan, taran, tan, tan, y vamos llegando al final de nuestra clase, ¿ya? Vamos a ver los mayas nosotros en dos clases, ¿ya? Esta y la otra. En la siguiente vamos a ver aspectos muy importantes también como la religiosidad y todos sus avances culturales y científicos. Ahora lo que vimos recién, ¿cierto? Fue su ubicación geográfica, en su ubicación temporal, vimos su organización política y social, de que tenían ciudades-estado, un rey, una organización social jerárquica, piramidal, y que comercializaban ciertos productos con la semilla del cacao y también la siembra, ¿cierto? Que usaban el sistema de tala y roza. Entonces ahora vamos a presentar un videíto que es muy entretenido. Ay, me voy a salir de acá porque esta abeja que me va a picar. Ay, abejita. Ya, un videíto que es muy entretenido porque ahí también resume un poco lo que vimos recién, pero además va a entregar otros elementos que son de las siguientes clases. Así es que pon atención. Los rastros de la cultura maya aún están vivos entre nosotros, tanto como los enigmas que dejó su paso por el mundo. Esta cultura que floreció gracias a sus maravillosos descubrimientos en las matemáticas, la astronomía, la arquitectura y el arte, un día declinó misteriosamente por causas que aún se desconocen, hasta dispersarse y desaparecer. Lo que hoy llamamos civilización maya era, en realidad, un conjunto de muchos pueblos distintos que ocuparon parte de lo que hoy es Guatemala, Honduras, Belice y la península de Yucatán, en México. Les decimos mayas porque compartían un mismo idioma, un mismo calendario y una misma religión. Pero cada pueblo tenía su propia ciudad, su propio gobierno y sus propias riquezas. Los mayas estaban organizados en ciudades-estado. Nunca fueron un imperio gobernado por una gran ciudad capital. ¡Ah! Como en Atenas y Esparta. ¡Claro! Los griegos tenían la misma forma de organizarse. Las primeras ciudades mayas se construyeron hacia el año 400 a.C., es decir, en el mismo momento que Atenas y Esparta brillaban en la antigua Europa. Pero ¿saben una cosa? Griegos y mayas no se conocían porque todavía nadie había cruzado el océano Atlántico. Y hubo que esperar más de 2000 años antes de que alguien se atreviera a navegar tales distancias. Durante todo este tiempo, América y Europa estuvieron completamente desconectadas. La influencia de los olmecas. La región que habitaron los mayas estaba formada por mesetas regadas por las abundantes lluvias que venían del océano Atlántico por un lado, como del Pacífico por el otro. Su tierra era húmeda y estaba atravesada por muchos ríos de agua dulce. Aquí es sencillo cultivar maíz, criar ganado y recolectar frutos de la selva.
El clima los ayudaba, pero no todo fue fácil para los mayas porque no habían descubierto la rueda ni tenían animales para arar la tierra. Entonces, todo lo hacía el hombre. ¡Uf! ¡Cuánto trabajo, ¿verdad? Pero los mayas no fueron los únicos ni los primeros en habitar esta región. Muchos años antes, los olmecas vivieron en este territorio. Podríamos decir que los olmecas fueron la civilización madre de todas las culturas de Mesoamérica. Los olmecas tuvieron su esplendor hacia el año 700 a.C. En ese momento, las pequeñas tribus mayas estaban naciendo y fueron adoptando de ellos conocimientos para construir templos, para pensar el calendario y para escribir. Los mayas también heredaron de los olmecas muchos rituales y prácticas religiosas, entre ellas la adoración por el jaguar, que por su fuerza y agilidad era un animal sagrado y se lo relacionaba al poder del rey. Templos y ciudades. Durante muchos años, el esplendor de los mayas quedó oculto en la selva, sumergido en la densa vegetación tropical, hasta que hace muy pocos años, exploradores y arqueólogos lograron abrirse paso y hallaron maravillosas ruinas de antiguas ciudades. Estos hallazgos sorprendieron al mundo y permitieron conocer mejor aún a una de las culturas más complejas y refinadas de América. Todas estas ciudades eran parecidas. En el centro, alrededor de una gran plaza, se erguían las construcciones más significativas. Las pirámides, que eran grandes templos cuyas cumbres servían de escenario para las ceremonias de los sacrificios rituales. El pueblo, congregado abajo en la plaza central, participaba activamente de las ceremonias, cantando, danzando e implorando a sus dioses para que la sangre de las víctimas sea de su provecho. Los mayas eran muy religiosos y creían que todo lo que les pasaba a los seres humanos era porque así lo decidían los dioses. Por este motivo construyeron estos enormes templos donde practicaban rituales en honor a sus dioses. En la ciudad de Tikal, la pirámide principal medía más de 70 metros. Era tan alta como un edificio de 10 pisos. Claro, cuanto más cerca del cielo, más cerca de los dioses. Las pirámides alcanzaron tales dimensiones de una manera muy peculiar. Cada vez que un rey moría, los arquitectos mandaban a construir una capa sobre la pirámide existente. Así crecía paulatinamente, capa sobre capa, como gajos de una cebolla. Alrededor de los templos vivían los sacerdotes y los gobernantes. Un poco más allá, los jefes militares, y aún más lejos, vivían los comerciantes y los artesanos. Ya fuera de la ciudad, cerca de los campos de cultivos, se encontraban los campesinos y los esclavos, cuyo trabajo era la base de toda la sociedad. Súper entretenido, ¿cierto? Bueno, estamos finalizando y la invitación es a que ustedes puedan leer, investigar, buscar videos, lo que ustedes quieran de esta cultura tan importante, tan misteriosa, tan interesante también. Así que ojalá que puedan hacerlo. Ya nos vamos despidiendo, esperando que estén muy bien y que se cuiden. Me voy, ustedes ya saben cómo me voy. ¡Ja, ja, ja, ja! Me voy volando hacia abajo. Chao, que estén muy bien. Cuídense.